Amigos y amigas, buenos días. Estamos, como cada miércoles, en la escuela y hoy llegamos al programa número 172. Es el día 10 de diciembre y son las 11 de la mañana y hoy es una fecha especial porque se trata de que es el Día Internacional de los Derechos Humanos y a tal tema vamos a dedicar el programa de hoy. Bienvenidos y bienvenidas oyentes de este programa que nos podéis estar escuchando en directo en el 107.9 de FM, en Eñe Radio, la emisora de nuestro pueblo. También por internet en Eñe TV y posteriormente tendréis los podcasts en YouTube, Facebook o iVoox. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra escucha. Si tenéis alguna sugerencia, no dudéis en hacerlo a través de mensajes en el 641-129-829. Os habla Ángel Morales Camacho y antes de comenzar agradecer, como siempre, a José el control del sonido, de la música y por otra parte que nos pone al día con eventos y efemérides sucedidas en un día como hoy, 10 de diciembre. Buenos días, José. Buenos días a todos los que nos escuchan. Hoy miércoles 10 de diciembre es el día 344 y nos faltan 221 para finalizar, 21 días para finalizar este 2025. Hoy, como ha dicho bien Ángel, hoy es el Día de los Derechos Humanos. También es el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Bueno, y ahora ya nos vamos a las efemérides, que comenzamos en 1606. Finaliza la construcción de la Catedral de Sevilla, tras 203 años de obras. Pasamos al año 1763. Se realiza en Madrid el primer sorteo de la Lotería del país, lo que es ahora la Lotería Nacional. Una celebración implantada por el rey Carlos III e inspirada en la que se realizaba en Nápoles. 10 de diciembre de 1898 se firma el Tratado de París, por el que se pone fin a la guerra hispano-estadounidense y mediante la cual España pierde la soberanía de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Pasamos a 1901, se celebra la primera entrega oficial de los premios Nobel de Literatura, Física, Química y Medicina en la Real Academia de Música de Estocolmo, en Suecia. 10 de diciembre de 1936. El rey de Inglaterra, Eduardo VIII, abdica el trono en Londres por su intención de casarse con la plebeya Wallis Simpson. Pasamos a 1945. Juan Domingo Perón y Evita se casan en la iglesia de San Francisco de Asís de La Plata, en Argentina. Ya se habían casado por lo civil el 22 de octubre de ese mismo año. 1948, en París, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba por declaración universal los derechos humanos en su resolución 217, artículo 3. 10 de diciembre de 1955, España entra a formar parte de la Organización de las Naciones Unidas. 10 de diciembre de 1971, el poeta chileno Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura. En 2008, los sindicatos convocan una huelga general en Grecia, como reacción a la alta tasa de desempleo, dentro de la grave crisis económica mundial del momento. Y ya termino con la frase del día, que es anónima y es una frase de la vida para dar ánimo, que nos dice: no te compares con nadie, ten la cabeza bien alta y recuerda, no eres ni mejor ni peor, simplemente eres tú y eso nadie lo puede superar. Pues muchas gracias, José, por esta frase. Sé tú es algo muy importante y hoy que vamos a hablar de derechos, pues qué mejor que identificarnos en primer lugar con nosotros mismos. Ya solo nos quedan, como nos ha recordado José, 3 semanas para decir adiós a 2025. Gracias, Paulino y Antonio, por la difusión que hacen en las redes de este programa y de todo lo que se graba en Eñe Radio. Los derechos humanos son algo inherente a nuestra naturaleza humana y sin ellos, lógicamente, no podemos vivir como seres humanos, a pesar de que también, qué coincidencia, se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Los derechos humanos son los que posee cada persona por sí misma y que el Estado debe o debería respetar, garantizar y satisfacer.
Sin duda, el respeto de unos derechos inalienables de todas las personas es el fundamento de valores tan importantes como la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Para que ello sea posible, los derechos deben respetarse. Para tratar este tema y conmemorar esta fecha tan significativa, nos acompañan en el estudio dos mujeres que han ejercido la docencia durante muchos años y que siguen activas en todo lo que está vinculado con el mundo infantil, la educación y la solidaridad, creo, como valor a cultivar. Son Marisierra García y Conchi Cuéllar, que nos van a deleitar con poemas y cuentos relacionados con algunos derechos humanos. Bienvenidas y buenos días. Marisierra, buenos días. Buenos días, Ángel. Buenos días, José. Buenos días, Conchi. Buenos días, Ángel, José. Buenos días. Bueno, pues aquí estamos y como cada programa, a pesar de que sois personas que os conoce toda la gente de nuestro pueblo, es el momento de hacer una breve autopresentación para que os sitúe la audiencia. Marisierra, sitúanos breve. Pues a ver, esta mañana he estado pensando cómo definirme y creo que me puedo definir junto con Conchi como maestra jubilada e inquieta. Inquieta porque a pesar de que he dejado la escuela sigo en ella y como tú bien dices, pues una escuela más comprometida, más por los derechos humanos de los más vulnerables y de los excluidos. Pues muchas gracias. Y ahí sigo, esa es mi misión. Esa es tu tarea ahora. Esa es mi tarea ahora. Conchi. Pues buenos días, yo soy una maestra también, como dice Marisierra, jubilada, que he trabajado muchos años en este pueblo y en otros, con mucha ilusión, y mantengo intactas mis ganas de aprender, de compartir y de disfrutar cada día. Me gusta también colaborar con todas las causas en las que haya personas necesitadas y afortunadamente en estos momentos cuento con buena salud, lo que me permite seguir activa, curiosa y con mucha ilusión. Pues muchas gracias por compartir tantas cosas y tantas palabras tan bonitas. Decía que vamos a hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el cimiento de las normas internacionales de todos los derechos humanos, que todos los Estados deben garantizar y además por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Casi nada. No son un invento moderno, ya que desde que existe el ser humano existe el deseo de un mundo más justo, más libre y más solidario como objetivo común. De todas formas, los derechos humanos son una declaración que en un momento de la historia se hizo. Vamos a ir repasando algunos de los artículos de esta Declaración Universal y vamos a empezar por el artículo 1. El artículo 1 lo vamos primero a escuchar un cuento, disculpad, primero vamos con un poema de Gloria Fuertes que se titula Viva el mundo al revés y que Marisierra nos lo va a recetar. El olmo da peras, el pino da el higo, el enemigo se hace amigo. Si así lo ves, viva el mundo al revés. El ladrón besa al policía, el peligro se asusta del hombre. Si así lo ves, viva el mundo cambiante, viva el mundo al revés. El blanco abraza al negro, el negro abraza al blanco, el enemigo ama al enemigo. Si así lo ves, viva el mundo cambiante, viva el mundo al revés. Qué bonito sería ese mundo al revés, donde lógicamente la parte negativa se transforme en cosas positivas. Y como colofón a este artículo primero, Conchi nos va a leer un cuento de Fabrizio Silei titulado El autobús de Rosa. Vamos. Se lo había prometido hacía mucho tiempo y hoy, por fin, lo ha llevado a Detroit, donde tiene que enseñarle una cosa. ¿Qué es lo que vamos a ver, abuelo? Espera y lo verás, no seas impaciente. Ven, lee silabeando las palabras. Henry Ford Museum, que no es un museo de automóviles. Aquí está la historia de Estados Unidos.
Un señor alto y corpulento, vestido de uniforme, los guía por un largo pasillo y los acompaña hasta una sala donde hay un autobús. ¡Es el mismo! Siéntate ahí, justo en ese asiento. Ese es el de Rosa. En 1955 yo tenía 26 años y vivía en Montgomery, Alabama. No había estudiado mucho, pero sabía leer y escribir. En aquellos tiempos, en las clases no había niños de todas las razas, como en la tuya. Los negros tenían sus escuelas, sus locales, sus baños públicos, su vida. Nuestra vida transcurría separada de la de los blancos. Nos toleraban porque necesitaban nuestro trabajo, pero no querían tener nada que ver con nosotros. En la puerta de muchos locales colgaba un letrero en el que se leía: solo para blancos. En fin, que el 1 de diciembre de 1955, al atardecer, como de costumbre, para regresar a mi casa tomé el autobús, este mismo donde estás tú sentado ahora. Los asientos de delante estaban reservados para los blancos, en los que otros no nos podíamos sentar. Sí nos podíamos sentar siempre y cuando no hubiese un blanco de pie. Aquel día hacía frío y yo estaba cansado. Por suerte, cuando subí, todavía quedaban asientos libres y me pudo sentar. Al cabo de varias paradas, subió ella, Rosa. Tenía 42 años, un porte digno y llevaba gafas. Era una mujer de color, como tantas, que volvía de su trabajo de modista en unos grandes almacenes. Se sentó a mi lado. Había otros negros de pie, pero todos los blancos estaban sentados. En la siguiente parada subieron 4 personas de piel blanca. Enseguida el conductor nos gritó que nos levantáramos y cediéramos el asiento a los blancos. Yo obedecí, al igual que otras 2 mujeres negras. Un pasajero seguía de pie, pero Rosa no se movió. El conductor se dio cuenta y volvió a gritar desde el volante: todos los negros tienen que levantarse y dejar su asiento a los blancos. ¡Levántate, tú, y cédele el asiento al señor! No, contestó la mujer con calma y sin alterarse, y lo miró fijamente a los ojos. Rosa no movió ni un músculo, mirando fijamente a los ojos, como me había mirado a mí antes, y repitió con firmeza: no. El hombre se puso hecha una furia, se bajó del autobús, gesticulando y gritando. Aunque era diciembre, en el autobús empezó a hacer calor, un calor insoportable. Señora, un señor que había al lado de color le dijo: señora, todavía está a tiempo, levántese. Ella no se movió, lo miró, le sonrió y negó con la cabeza. Entonces el conductor volvió, acompañado de 2 agentes de policía que la agarraron con fuerza y la levantaron en peso del asiento. Ella siguió inmóvil y se dejó llevar hasta el coche, como una reina en su baldaquín. La esposaron como una delincuente y no hicimos nada. Días después, en el trabajo me dijeron que no debía coger el autobús. A pie, en bicicleta, en carrito, en furgonetas, incluso a lomos de un burro, cada cual se las arregló como pudo. Pero nadie volvió a tomar el autobús. Seguimos así un año entero. La empresa de transportes estaba al borde de la quiebra y muchos conductores perdieron su empleo. Rosa también perdió el suyo y recibió tantas amenazas que tuvo que mudarse, pero no se rindió. Y en 1956, un año después de su no, el Tribunal Supremo proclamó la ilegalidad de la segregación racial en los sistemas de transporte público en los Estados Unidos de América. De manera que no hace falta tener músculos ni fuerza. Basta con vencer el miedo y saber que se tiene razón. Pues muchas gracias, que se tiene razón. En el artículo 1 dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos
con los otros. Y escuchamos una canción de Víctor Jara que nos habla del derecho de vivir en paz. De vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. ningún cañón borrará el surco de la hermandad, el derecho de vivir en paz, con respeto y libertad. Un nuevo pacto social, dignidad y educación, que no haya desigualdad. La lucha es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Una preciosa canción de Víctor Jara que nos recuerda que vivir en paz es una de las cuestiones por las que merece la pena vivir y por la que no hay que tirar la toalla, y desde luego tampoco hay que quedarse en silencio ni estático, hay que moverse. Para que los derechos humanos llegaran a tal fin, hay unos antecedentes históricos, como fue la Declaración de Derechos inglesa en el año 1689, que se redactó tras guerras civiles y como una aspiración del pueblo inglés, a pesar de ser siempre muy monárquico y muy conservador, a la democracia. En Francia, tras la Revolución Francesa, se proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano, proclamando, como todos sabemos, la igualdad de todos con esos tres principios: liberté, égalité, fraternité. Libertad, igualdad, hermandad. Y vamos a seguir con la Declaración Universal, porque en el artículo 2 nos hablan de que no hay excepción para disfrutar de los derechos y las libertades. No debe importar la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión o la opinión política. Y para esto, Conchi nos va a recitar un poema de Gloria Fuertes que se titula El niño somalí. Hoy tengo la gripe, pero no me duele la espalda. Hoy solo me duele la mirada de ese niño somalí. Es un niño que no tiene nada, niño sin juguetes, sin comida, sin agua. Estuve allí y le dije al niño somalí: te traigo unos cuentos. Y el niño somalí me dijo con la mirada: yo no estoy para cuentos ni para nada. Hoy yo tampoco estoy para versos, porque me duele la mirada de ese niño de Somalia. Es un niño que solo tiene moscas en los ojos y en los labios secos. Son de esas moscas que solo pican a los muertos. Bueno, pues ahí queda el cuento del niño somalí. Y decimos que hoy, 10 de diciembre, fue en el año 1948 cuando la ONU hizo la Declaración Universal, ofreciendo, antes hablamos de la Revolución Francesa, decía libertad, igualdad, fraternidad. Los derechos humanos ofrecen libertad, igualdad y solidaridad. Eso puede equivaler a paz en la justicia para siempre. Casi nada. Un objetivo muy ambicioso, que la paz se fundamente en la justicia. Un presidente francés, Clemenceau, dijo hace ya muchos años que la guerra era cosa demasiado importante para confiársela solo a los militares. Por eso, la paz y los derechos humanos como base esencial son cuestiones demasiado importantes para encomendársela en exclusiva a juristas y políticos. Es la sociedad en general quien debe velar por todo esto. Seguimos hablando de artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 3 habla del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Marisierra nos va a leer un texto que escribió Gloria Fuertes que se lleva por título ¿Qué es la libertad? La libertad
es poder hacer lo que uno quiera siempre que no moleste a nadie. Es muy difícil que haya libertad, porque siempre hay gente muy pesada a la que todo le molesta. Ha habido gente de esa pesada desde el principio de la historia. Toda esa gente ha herido al herido, y el herido es el mundo. Pero tenemos que hacer todo lo que podamos para intentar ser libres. No hay que conformarse. Bueno, pues con no conformarse nos quedamos para que todas las personas puedan aspirar a esa libertad. Conchi nos recita un poema de Miguel Hernández que ilustra este derecho, Las abarcas desiertas. Por el 5 de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría y encontraba los días que derriban las puertas, mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras, siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río, y del pie a la cabeza fui pasto del rocío. Por el 5 de enero, para el 6, yo quería que fuera el mundo entero una juguetería. Y al andar la alborada removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas se rió con encono de mis abarcas rotas. Rabié de llanto hasta cubrir de sal mi piel, por un mundo de pasta y unos hombres de miel. Por el 5 de enero de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía. Y hacia el 6, mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas. Muchas gracias por estas palabras. Y escuchamos ahora una canción que precisamente lleva por título Para la libertad. Es un poema de Miguel Hernández, cantado por Joan Manuel Serrat. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad. No nos podemos cansar de decir que para la libertad todas las luchas son pocas, es un derecho que hay que conquistar. El preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todas las personas. Sin duda, el desconocimiento y en muchas ocasiones el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Todavía estamos viendo cuál es la situación en lugares del mundo como Gaza, Ucrania, Sudán,
el Congo, donde estos derechos, por supuesto, no solo no se respetan, sino que se pisotean. Porque los derechos humanos no son privilegios que los gobiernos pueden conceder o retirar por su voluntad, sino que son indisociables del valor que otorgamos a la dignidad humana. ¿Este valor es tan importante en la sociedad actual? ¿O se puede medir con la situación social de cada persona? Sin duda, es responsabilidad de los gobiernos velar porque se den las condiciones necesarias para que cada persona pueda disfrutar de sus derechos fundamentales: vida, seguridad, educación, libertad de asociación, libertad de expresión. Y, por supuesto, como nos dice el artículo 4, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. Hace ya unos cuantos años, el que era secretario general de la ONU, Kofi Annan, publicó este artículo en un diario español. Marisierra nos lo lee. El texto de Annan comienza con la siguiente reflexión, recogiendo las palabras que un esclavo dirigió hace más de un siglo a un famoso antropólogo. Su intención es buena, decía, pero yo ya tengo lo que usted me quiere dar. Cualquier derecho que me quiera dar, yo ya lo adquirí al nacer. Usted, si es más fuerte, me puede imponer alguno de ellos, o me podrá impedir vivir mis derechos, pero jamás me podrá dar algo que ya me pertenece. Kofi Annan, a través del testimonio de este esclavo, rechazaba la idea de que la dignidad y los derechos puedan ser otorgados por alguien más fuerte. Esto implica que la libertad y los derechos no son un favor de un amo o de un gobierno, sino una posesión innata e inalienable con la que nacemos. Son universales y sin distinción. Muchas gracias, Marisierra, por sintetizar también lo que quiso decir Kofi Annan en aquel artículo. Relacionado con algo que hasta hace no mucho se veía como algo natural, el trabajo de los niños, el trabajo infantil, sin duda algo que no debe producirse, sobre todo en las condiciones en las que se hace. Hace muchos años, Miguel Hernández compuso Niño Yuntero, un poema que Conchi nos va a recitar a continuación. Carne de yugo ha nacido más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta, a los golpes destinado, de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol puro y vivo de vacas, trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja, y mientras trabaja masculinamente serio, se unge de lluvia y se alhaja de carne de cementerio. A fuerza de golpes fuerte y a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz, menos criatura, que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Y como raíz se hunde en la tierra lentamente para que la tierra inunde de paz y panes su frente. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo y declarar con los ojos que por qué es carne de yugo. Me da su arado en el pecho y su vida en la garganta, y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros.
y que desde luego hacen todo lo posible porque no se repitan esas situaciones, que nadie pueda ser carne de yugo, como nos cuenta Miguel Hernández. Sin duda, hoy la sociedad tiene un amplio conocimiento de la realidad planetaria, pero algo importante es lo que sabemos. Nuestro saber no se puede limitar a contemplar, inertes e irresponsables, este camino que nos va conduciendo a una convivencia basada en el no respeto a los derechos fundamentales, especialmente en los países menos desarrollados, donde parece ser que ahí no se pueden respetar los derechos. Sabemos los peligros que supone la escalada de la violencia y los constantes conflictos armados que poco o nada ayudan a la vida en los lugares donde se desarrollan. Nuestro saber debe ser cada día una ciencia de la esperanza y una ciencia de la salvación, esencia de las cosas en las que creemos y esperamos todos, un mundo más justo y mejor. Para ello, ¿qué es necesario? Obrar, crear y vivir para hacer vivir. Ese es el mensaje que a lo mejor resumiría lo que podemos hacer por los derechos humanos. Pero, sin duda, para que exista esa dignidad que estamos diciendo, las personas tienen que tener un nivel de vida adecuado. En el artículo 25 de la Declaración Universal nos hablan de este asunto. Y aquí vamos a escuchar a Gloria Fuertes, que nos dice un texto, ¿qué es la injusticia? Y nos lo lee Conchi. Injusticia es cuando pasa algo que está mal. Es muy importante que nos demos cuenta de las injusticias. Es injusto, por ejemplo, que las ciudades estén rodeadas de barrios con gente que no tiene nada o que tienen muy poco, a pesar de estar tan cerca de los rascacielos y de la gente rica. ¿Qué han hecho para merecer esa mala suerte? Me gustaría poder cambiar sus vidas con mis poemas, pero los hambrientos no comen poesía. A menudo ni siquiera tienen tiempo ni ganas de leerla. No se les hace apenas caso. Mientras los ricos hacen ruido al comer, los pobres no hacen ruido porque no tienen nada que llevarse a la boca. Necesitamos ayudar todos juntos a los desfavorecidos con lo que tengamos, aunque sea un poquito. Tenemos que conseguir que el mundo sea un lugar más justo. Un lugar más justo, un lugar donde todas las personas puedan vivir de una manera digna. Y un cuento de Gloria Fuertes que lleva por título algo tan sencillo como Coquichiqui Miniloto, nos lo va a relatar Mari Sierra, donde nos deja al final un mensaje de esperanza. Coquichiqui Miniloto. Coquichiqui era pastor de perlas. Venido de buzo pobre, todos los días del año cuidaba de su rebaño. Coquichiqui era un chino con cara de chino, ojos de chino y coleta de chino. Llevaba y traía su rebaño de perlas por los campos del mar, a donde había algo de alga para merendar. Qué contento Coquichiqui, sin hacer a nadie mal, sentado en su banco de coral. Columpiándose en las olas parecía el rey del mar. Le guardaban las espaldas tiburón y calamar. Un mal día apareció un pez aterrador. Tenía chepa y tenedor. El pez espada dio la alarma. ¡Cuidado, que vienen los submarinistas! El pez aterrador con su tenedor empezó a cazar perlas alrededor. No llores, Coquichiqui Moniloto, y ponte a salvo en tu moto. Obedece lo que digo, que ese tipo es enemigo. El pez espada pinchó la chepa al intruso y este a burbujear se puso. Gluc, 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 gluc. Pez espada había pinchado la botella de aire al submarinista. Gluc, 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 gluc. Y a Coquichiqui le dio pena. Le cogió por la melena y le prestó la escafandra y le dijo: nada y anda. Coquichiqui y el submarinista se sentaron a hablar en la playa. Vaya, vaya, no vuelvas a hacerles daño.
¿Es que esas perlas son tuyas, Coquichiqui? No son mías, son del mar. Las protege don Pulpo y su primo el calamar. Esas perlas no sirven de nada en el mar y pueden servir de mucho en la tierra. A esas perlas yo las puedo convertir en casitas y en escuela y en juguetes. ¿Por qué? Porque sí, porque hay muchos niños que no tienen casa. Yo tampoco tengo casa, nunca viví en tierra. Vivo en las barcas del canal o en el agua. Soy pastor de perlas. Déjate de tonterías, Coquichiqui, y ayúdame a llenar ese camión de ostras. Venga, muchacho, sígueme. Y Coquichiqui, como hipnotizado, se perdió bajo las olas detrás del submarinista. Por aquí! Coquichiqui le dirigió una parte del fondo del mar que estaba lleno de ostras y corales. Mira, esto es un banco. Ya lo creo que es un banco, repitió el submarinista. Venga, deprisa, ayúdame. Empezaron a llenar cubos y cubos y cubos de ostras con perlas como melones. Empezaron a llenar de perlas camiones y camiones. Empezaron a dar trabajo a carpinteros y peones y a hacer casitas, casitas, casitas. Y colegios, 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 con campos de fútbol y todo, balones, bicicletas, patines, libros, para que todos los niños como Coquichiqui no tuvieran que trabajar en vez de ir al colegio y para que tuvieran todos los niños una casita en vez de nada para dormir. Y a Villa Coquichiqui empezaron a venir niños, y niños de todos los colores, con sus padres de todos los colores, y vivían felices sin guerras ni nada. Y Coquichiqui, el chinito poeta, pastor de perlas, pasó a ser pastor de cabras, y siendo pastor de cabras, fue más poeta todavía. Qué bonito, qué mensaje tan bonito nos deja Coquichiqui, a pesar de ese nombre tan complicado, y la esperanza de que las ostras con perlas puedan servir para obtener cosas tan valiosas como construcción de casas, de colegios, de campos de fútbol y especialmente de libros para que los niños no tengan que trabajar. Y ese mensaje último de que allí acuden niños de todos los colores, con familias de todos los colores, es algo que no podemos dejar de machacar en este día. Y queremos dejar un mensaje de esperanza con una canción que no puede faltar en un día de los derechos humanos, como en un día de la paz, que es lo que John Lennon escribió, Imagine. Imagine there's no heaven. Sees if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger.
Aunque no entendamos el inglés, John Lennon nos dice que imagina un mundo donde todos los pueblos puedan convivir en paz, que no es poco. Las personas que dominan el inglés pueden traducir mejor, pero desde luego es un mensaje que nos ayuda a seguir luchando por los derechos humanos. Recordar que hace muy pocas fechas se conmemoró el día en que asesinaron precisamente a este gran poeta, a este gran músico, John Lennon. Pero volvemos a la realidad de los derechos humanos, porque hoy hace 77 años de esta declaración. Como curiosidad os puedo decir, porque lo tengo por aquí anotado, que las personas que se encargaron de la redacción desde febrero del año 1947 fueron Eleanor Roosevelt, que era la mujer del que fue presidente de Estados Unidos, una persona de China, Pen Chur Chan, y un libanés, Charles Malik. O sea que en principio la intención era de que las personas de todas las culturas y de todas las religiones e ideologías pudieran caber en esta declaración. Esto se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, porque la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las que habían sucedido en ese conflicto, entre ellas relatar el famoso genocidio judío, y que tristemente pues el Estado de Israel lo ha vuelto a cometer unos cuantos años después con alevosía. Bueno, pues sigue siendo necesario, para que esta Declaración Universal siga vigente, una formación de la ciudadanía. La ciudadanía debe formarse especialmente en el respeto a la dignidad y la igualdad de todas las personas. Como hemos dicho a lo largo del programa, no obliga solo a los Estados, aunque los Estados tienen el deber primario de garantizar todos los derechos humanos bajo responsabilidad internacional, tal y como habían acordado. También la declaración proclama que no solo el Estado, sino que cada individuo y cada órgano de la sociedad tienen la responsabilidad de promover el respeto por los derechos y libertades mediante medidas progresivas nacionales e internacionales. Al menos así se lee en la declaración. Los derechos humanos hay como dos bloques de derechos que voy a recordar los que son. Unos son los derechos civiles, que están recogidos en el artículo 3, habla del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. El 4, que hemos leído textos, la prohibición de la esclavitud. El 5, el derecho a no sufrir torturas ni malos tratos. El 6, reconocimiento de las personas como sujetos de derecho. El 7, la igualdad ante la ley. El 8, el derecho a recurrir ante los tribunales. El 9, contra las detenciones, encarcelamientos o destierros arbitrarios. El 10, el derecho a ser oído por un tribunal imparcial. Y el 11, derecho a la presunción de inocencia. Todos estos derechos, como podéis ver, escuchar, muchos prácticamente no se respetan. Y quiero recordar también los que son los derechos económicos, sociales y culturales. Esto es porque cuando se empezó a redactar había como dos bloques. El bloque occidental era más partidario de los derechos civiles y el bloque oriental era más partidario de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero eso sería para otro programa. Entre los derechos económicos, sociales y culturales, el artículo 22 habla del derecho a la seguridad social y, en general, a una economía digna. El 23, derecho al trabajo y a una remuneración equitativa. El 24, derecho al tiempo libre, incluyendo vacaciones pagadas. Lo especifica ya la ONU. El 25, el derecho a un nivel de vida adecuado, que es el que hemos leído en los últimos textos. El 26, derecho a la educación, y el 27, derecho a la cultura y al progreso científico. Y, bueno, como estamos en un programa relacionado con la escuela, vamos precisamente a hablar del artículo 26, donde se ratifica el derecho a la educación. Para complementar esto, vamos a leer un texto de un médico polaco, que Marisierra nos lo va a relatar. El médico se llama Janusz Korczak, y habla un poco sobre la educación. Vamos, Marisierra. Janusz Korczak fue un médico judío polaco que dedicó su vida a las niñas y niños de Varsovia. Fue un pediatra muy conocido y muy querido,
y se convirtió en el director del orfelinato de niños judíos. En él organizó una pequeña república infantil con una asamblea que tomaba todas las decisiones, un boletín o periódico que ofrecía las noticias y un tribunal encargado de administrar con amor la justicia. Y todos estos órganos estaban formados por los niños y muchachos que vivían en el centro. En 1942 acompañó a sus chicos al campo de exterminio de Treblinka y allí, junto a ellos, murió en la cámara de gas. Korczak escribió una carta magna sobre los derechos del niño unos años antes de morir. Entre muchos otros asuntos dice así: el niño tiene derecho al amor, al respeto, a disfrutar de las condiciones óptimas para su crecimiento y desarrollo, a vivir en el presente, a ser él mismo, ella misma, a equivocarse, a ser tomado en serio, a ser valorado por lo que es, a tener secretos, a una mentira, a un error, a un robo ocasional fruto de su necesidad, a la educación, a resistir a las influencias educativas que entran en conflicto con sus creencias, a protestar contra la injusticia, a un tribunal de niños en el que pueda juzgar corresponsablemente y ser juzgado por sus iguales, a ser defendido por un tribunal de justicia especializado en la infancia, a que se respete su tristeza y a conversar íntimamente con Dios. Pues qué bien lo que decía este médico polaco, que podía haber pasado por ser un gran pedagogo. Y antes decíamos que lo importante no es lo que se dice, sino lo que se hace. Y ahí nos cuenta muchas prácticas de lo que debe ser la democracia en la escuela, en el colegio, y que es la mejor manera de que las personas que ponen en duda si democracia o dictadura reflexionen y vean que es posible, que en la democracia se vive mejor. Y bueno, queríamos acabar con el último cuento. El último cuento es una historia de una niña, Malala, que seguramente os suena a casi todas las personas que escuchéis el programa. Conchi ha encontrado un cuento de Janet Winter que nos cuenta o nos resume un poco la historia de esta niña, creo que pakistaní o de Afganistán. Conchi, cuéntanos lo que dice este cuento. Malala es una niña que dice: voy a hacerme fuerte con el conocimiento. Es pakistaní. Las niñas no deben ir a la escuela, dicen los milicianos talibanes a las niñas del valle de Swat. Las niñas no deben leer, pero las niñas no les escuchan. Son unas niñas valientes. La clase brilla con su propio sol, que no permite entrar las sombras amenazadoras, pero al salir de la escuela, una nube oscura las sigue por todas partes. Cada día, los talibanes lanzan sus advertencias. Las niñas dicen: tengo derecho a la educación, tengo derecho a jugar, tengo derecho a cantar, tengo derecho a hablar, tengo derecho a ir al mercado, tengo derecho a decir lo que piense. En contra de lo que les dicen los talibanes. Las valientes niñas del valle de Swat burlan a los talibanes vistiendo ropa normal en la escuela y sus uniformes escolares los dejan escondidos en sus casas. Malala dice lo que piensa: no pueden detenerme, seguiré con mis estudios, en la casa, en la escuela o donde sea. Pero no existe la paz en el valle de Swat. Los talibanes queman y bombardean las escuelas. Malala sigue diciendo: los extremistas tienen miedo de los libros y los lápices, tienen miedo de las mujeres. ¿Cómo se atreven los talibanes a arrebatarme mi derecho fundamental a la educación? Pero ir a la escuela se vuelve cada vez más peligroso. Las niñas van a la escuela y regresan de ella en una camioneta por seguridad, hasta que un día un miliciano talibán
detiene la camioneta y dispara a Malala. La camioneta se la lleva corriendo al pequeño hospital del Valle de Swat. Un helicóptero la lleva volando a un hospital más grande, muy lejos. Un avión a reacción la lleva surcando el océano a un hospital aún más grande. Y en todos ellos los médicos luchan por salvar su vida. El disparo que recibió Malala resuena por todo el mundo. Los rezos de las niñas y niños, de hombres y mujeres, rodean su cama. Lentamente, Malala despierta de aquella pesadilla. Abre los ojos, toma un libro y sonríe. Y su voz regresa. El día de su 16º aniversario, Malala vuelve a hablar ante los líderes mundiales, más alto que nunca. Creían que las balas nos harían callar, pero se equivocaron. Un niño, un maestro, un libro, un lápiz pueden cambiar el mundo. El mundo oye y escucha la voz de esta valiente niña de Pakistán. Precioso, ¿no? El mensaje de Malala, y desde luego los extremistas les da miedo los libros, y ese mensaje de que un niño o una niña, un maestro o una maestra, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Qué bonita reflexión aquí entre personas del mundo de la educación. En 2008, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, decía, o sea, hace ya 17 años, la injusticia, la desigualdad y la impunidad son hoy marcas distintivas de nuestro mundo. Los gobiernos tienen que actuar ya para acabar con el abismo que separa lo que se hace de lo que se dice. Dicen que no es lo mismo predicar que dar trigo. Pero sí queríamos acabar con el himno a la alegría, porque el mensaje que debemos dejar debe ser un mensaje de esperanza. Y no quería dejar pasar la oportunidad de leer un mensaje del siglo VII antes de Cristo, de una persona de China llamada Quan Seu, que creo que a las personas que tienen sensibilidad por que el mundo puede cambiar a mejor les puede venir muy bien. Si das un pescado a un hombre, se alimentará una vez. Si le enseñas a pescar, se alimentará toda su vida. Si tus planes son para un año, siembra trigo. Si son para 10 años, planta un árbol. Si son para 100 años, instruye al pueblo. Sembrando trigo una vez, cosecharás una vez. Plantando un árbol, cosecharás 10 veces. Instruyendo al pueblo, cosecharás 100 veces. Bueno, pues Marisierra, Conchi, Marisierra, muchas gracias. Os dejaré luego para que os despidáis antes de acabar el programa. Habéis puesto vuestra voz a textos, cuentos y poemas relacionados con los derechos humanos. Habéis colaborado en difundir el mensaje de que los derechos humanos es algo por lo que merece la pena luchar y tomar conciencia. Y para mí ha sido un placer compartir estos minutos con vosotras, dando importancia a un tema educativo y humano que debe ser obligatorio recordar y luchar por hacerlo posible. Debemos concienciar a la sociedad del valor de los derechos humanos para todas las personas de este mundo. Si queréis dejar algún mensaje,
Os decía antes que el teléfono es el 641-129-829. José, gracias por tu dedicación con el sonido y con la tarea que haces cada miércoles. Bueno, gracias a Marisierra y Conchi por estar aquí con nosotros, y yo creo que hoy hemos dejado un mensaje un poco claro, aunque sea una quimera, porque yo creo que los derechos humanos hoy en día están un poquito largos de ser respetados. Y como dijo una persona, no eres mejor persona por tus creencias, sino por tus actos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, pues esos actos son los que llevan a personas como Marisierra y Conchi a colaborar en estos programas. Gracias también a Antonio y Paulino por difundir estos programas. Y que hoy no podemos dejar de recordar la frase que la barbarie puede acabar. Las mejores armas para luchar contra la barbarie, cultura y educación. Y por supuesto, respeto a los derechos de todas las personas, que nos debe hacer reflexionar para intentar vivir en un mundo más justo y más solidario. Y decía que quería que os despidiera. Ahora, Conchi, te toca a ti primero, y hoy te ha tocado. Pues nada, muchas gracias por hacer que mi voz suene para defender los derechos de las personas y de los niños. Y bueno, aquí estoy para lo que necesitéis. Muchas gracias por vuestra implicación, Ángel y José, José y Ángel, que bueno, fenomenal, y por todos los que difunden, y a todos, Antonio, y a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Conchi. Marisierra. Yo también tengo palabras de gratitud. He pasado una hora muy buena, he sonreído, he reído, también he llorado, aunque no se ve por la radio, porque pienso en ese niño yuntero, en ese niño somalí, en esos niños judíos, y mi alma se parte en dos. Pero por otro lado me quedo con una frase que has dicho tú, Ángel, no sé en qué momento, sobre la ciencia de la esperanza. Y creo que debemos tener una cultura de esperanza, una esperanza realista, no acaramelada y activista, donde haya una corresponsabilidad entre todos para luchar por ese mundo mejor, que sé que es posible. Pues Marisierra, en eso, esa es la tarea que tenemos y que cada día intentamos. Nosotros desde aquí la aportación modesta es recordar fechas como hoy. Cuando hemos estado en los colegios, pues también dedicamos no solo la fecha del día, que eso es un poco triste que nos acordemos de los derechos humanos solo el 10 de diciembre o de la paz el 30 de enero, es algo que debemos estar siempre como cultivando como valores. Debemos haber el otro día hablábamos de Cultivo una rosa blanca de José Martí, que era un poema que podíamos haber recitado también hoy, pero hay tantas cosas, tantas palabras que han quedado por decir que, por supuesto, tenemos que seguir hablando de todo esto. Saludos, salud, paz e igualdad, sobre todo en estas fechas, para seguir aportando nuestro granito de arena y para acercarnos a esos ideales de igualdad y justicia en un día tan significativo como este 10 de diciembre. Abrazos para todos y para todas. Muchas gracias, compañeras de la educación, y buenos días. Muchas Buenos días.